Lugar y fecha. Lugar y fecha. Queremos ver el contexto. ¿Quién es Tito? ¿Ok? Entonces, para entender la carta, vamos a empezar a ver qué está sucediendo alrededor de esta carta. Probablemente la carta fue escrita desde una ciudad llamada Corinto, ¿sí? Exactamente la misma ciudad de donde tú tienes dos cartas en tu Biblia, que es Primera y Segunda de Corintios, ¿sale? Esta carta fue escrita probablemente desde la ciudad de Corinto. Ahora, ahorita te voy a explicar por qué esto es importante. Otra de las posibilidades que tenemos acerca de la escritura de esta carta, o que se mandó esta carta, fue desde una ciudad llamada Nicópolis. Es la segunda posibilidad, ¿sale? ¿Por qué lo pensamos? Por lo que dice capítulo 3, ahí en tu carta de Tito. Vamos a estar viajando por toda la carta en un momento, pero nota lo que está pasando en 3:12. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Sale? Ahora, ¿dónde están estas ciudades? Bueno, tenemos un mapa de el mundo conocido de ese entonces, sobre todo Asia Menor, ya entrando a la zona de Europa, Grecia, y bueno, tenemos esta sección, ¿sale? Este es, por así decirlo, el mundo bíblico. Esta es la parte del mundo bíblico. Todavía tenemos unas partes más para acá, que es Babilonia, Siria, los demás, en tiempos del Antiguo Testamento. Pero lo que nos interesa está aquí, ¿sale? Entonces tú tienes a la ciudad de Israel, más o menos en esta sección. Tenemos a Chipre, probablemente te suene, de ahí es un hombre llamado Bernabé. Y tenemos después acá por esta zona Italia. Y aquí tú verás que tienes esta zona que se llama Macedonia, ¿sale? En esa zona es precisamente donde está la ciudad de Corinto, ¿sale? Ahí es en esa zona, en la zona de Macedonia es donde tú tienes la ciudad de Corinto. Poquito más arriba verás que hay una ciudad que se llama Nicópolis, ¿sí? Bueno, sí, ahí está Berea también. Y tenemos una ciudad que se llama Nicópolis. Están pegadas la una de la otra, ¿sale? Ahora, creemos que fue escrita esta carta desde o Corinto o desde Nicópolis. ¿Qué diferencia o qué importancia tiene esto? Bueno, a primera instancia ninguna. Verás que no hay mucha distancia entre una y la otra, ¿verdad? Son prácticamente, hay ciudades pegadas. Pero lo importante es esto. Toda esta zona, ¿de quién crees que es? Es de los griegos. ¿Sale? En toda esa zona, quienes viven son los griegos. ¿Y de qué se jactan los griegos? De sabiduría. De sabiduría. De que son bien inteligentes, son bien sabios, son amantes de la filosofía, son amantes de la sabiduría, pero tienen un problema. Y es que con todo su conocimiento, con toda su inteligencia, con toda su sabiduría, entre comillas, viven de una manera totalmente perdida y, si me permites decirlo, incluso hasta asquerosa. Tal es el ejemplo de la ciudad de Creta, o la isla de Creta. Tito es enviado a predicar y a establecer una iglesia, más bien una iglesia que ya estaba establecida ahí. Tito es enviado para dirigir y pastorear la iglesia que está en la ciudad o en la isla de Creta, que pertenece a los griegos. Un grave problema que tienen ellos es que saben mucho, aman mucho la filosofía, aman mucho los escritos, aman mucho hablar en las calles, en las plazas públicas, en los auditorios, pero su vida era una tremenda porquería. Y no te preocupes, vamos a ver esto de maneras muy prácticas en la carta de Tito, para que te des cuenta de qué clase de gente era. De hecho, tanto, ¿sí? Además tienen muchos dioses, ¿no? Tienen muchos dioses, ni ellos saben en qué creen. Y al final, entre ellos mismos se critican, pero de maneras horribles, ¿sale? De entre ellos mismos hablan de las peores pestes públicas que hay. Entonces, ¿de qué nos sirve solamente llenarnos la cabeza de conocimiento? ¿De qué nos sirve llenarnos simplemente inflarnos la cabeza de conocimiento? Ahora, quiero tener cuidado con esto. Hay un libro muy interesante que se llama No dejes tu cerebro en la puerta. Y precisamente habla de esto. Muchas personas y muchas iglesias creen erróneamente que al entrar a una iglesia necesitas, precisamente eso, desconectarte del cerebro.
¿sale? Aquí venimos a hablar de otra cosa, te van a lavar el cerebro, ¿sale? Necesitamos que te desconectes. Y este no es el punto. De hecho, soy yo el primero que te diría, estudia, prepárate. Precisamente mi hermana y yo hemos tenido la oportunidad de estudiar en una universidad cristiana, que no está peleada en ningún sentido con la sabiduría, donde vas a poder encontrar carreras como Derecho, como Contabilidad, como Administración de Empresas, como Música, como Lenguas en inglés, como Pedagogía, en este caso, entonces, entre otras carreras. En ningún sentido la vida cristiana está peleada con el conocimiento, con la sabiduría. De hecho, platicaba con alguien y le decía precisamente esto. Una de las cosas que hago también es que participo en un ministerio que se llama Coalición por el Evangelio, y tengo la oportunidad de ser escritor de reseñas en ese ministerio, y mi jefa directa es una mujer que es esposa de un pastor en Guatemala, pero que por estudios ella es químico, bióloga clínica, ¿sabes? Entonces, en ningún sentido la fe está peleada con el conocimiento. Soy el primero que te diría, estudia. Necesitamos cristianos preparados. Necesitamos cristianos que estén preparados, ¿sale? Académicamente, secularmente, que puedan defender tanto su fe y que puedan ver cómo la fe avala, o más bien, perdón, la vida secular y la ciencia avala incluso muchas cosas de la fe. Pero el problema es que tú pienses y estés desenfocado totalmente. Y cuando nosotros empezamos a llenarnos solamente de filosofía y conocimiento, sin estar en lo que dice, ahora ya me entiendes lo que estábamos leyendo en Efesios 2, sin estar en Cristo, tu mente va a estar receptiva y disponible para absorber cualquier tipo de pseudo verdades que te digan, y que al final, ¿cómo crees que se va a ver tu vida? Se va a ver, como dice versículo 16. Nota lo que dice ahí 1:16. Si tú nada más estás creyendo que eres cristiano, pero la verdad no lo eres, creyendo que tienes una Biblia, pero no la sabes, creyendo que eres salvo, pero no lo eres porque no estás en Cristo, Efesios 2:1-10, porque no estás en Cristo, tú solamente vas a ser de esas personas que se inflan la cabeza con cualquier verdad que te digan, y vas a ser exactamente como dice versículo 16. Una persona que profesa conocer a Dios, pero que con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y de esto se jactan ellos. Saben mucho, saben un montón. Pero la vida de los griegos, y en especial la vida de los cretenses, era de la peor manera. ¿Ok? Por eso es importante. Esta carta es escrita probablemente después de su escrita por Pablo, después de su primer encarcelamiento en Roma. ¿Sale? Él ya ha pasado todo el libro de Hechos, termina el libro de Hechos y tú vas a ver que Pablo termina encarcelado en Roma, pero Pablo no muere en Roma esa primera vez. Aunque el libro de Hechos termina diciendo que Pablo está en Roma encarcelado, históricamente hay una parte que nos falta ahí, y la parte es que Pablo no muere en Roma esa primera ocasión. Pablo sale libre y después sigue predicando en diferentes áreas. De hecho, tanto así que la carta de los Romanos, el capítulo 15 y 16, nos dice que Pablo tiene la intención de ir hasta España a predicar. A un lugar llamado, él quiere ir hasta el fin de la tierra. Él se tomó en serio lo que dice Hechos 1:8, ¿sí? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y él se lo tomó literalmente en serio y él dice, yo quiero ir hasta el último de la tierra. Y hay una península en España que se llama, o en la península de España tenemos un lugar que se llama Finisterra, el fin de la tierra. Hay una capilla dedicada a Pablo en ese lugar. Muy probablemente Pablo llegó hasta España, ¿sale? Entonces, él ha pasado por todo un proceso muy largo. ¿Qué importancia tiene que esta carta sea escrita después de todo el libro de Hechos, después de haber estado en lugares como Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, Chipre, Berea y muchos otros lugares, y estamos hablando de una carta que fue después de su primer encarcelamiento? Tú dirás, ¿ya eso a mí qué? La importancia está en esto. Si hay alguien que sabe cómo se ve la vida cristiana práctica, es Pablo. ¿Sale?
Y si hay alguien que te sabe decir lo importante de tu conducta y tu vida práctica, ese es Pablo. Tiene experiencia, ¿verdad? Tiene experiencia en haber sido apedreado, tiene experiencia en haber sido molestado, tiene experiencia en haber sido latigado, tiene experiencia en haber sido rechazado, tiene experiencia en haber sido objeto de burlas, tiene experiencia en haber sido menospreciado, tiene experiencia en muchas áreas en las que tú pudieras decir, pero es que nadie sabe lo que a mí me pasa. Bueno, hay muchos cristianos en la Biblia que les pasaron hasta cosas peores que a ti te pasan. Y con todo y eso te van a decir, hey, Primera de Pedro, manteniendo buena tu manera de vivir entre los gentiles. Ellos tienen experiencia en lo que te están diciendo y saben que se puede hacer. Tú y yo podemos decir, oye, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a la sumisión, somos llamados a practicar, a hacer, oye, pero ama a tu prójimo, pero a veces el prójimo es bien difícil de amar, ¿verdad? O sea, no pone de su parte, no coopera, ¿sí? Somos llamados a la sumisión, pero tú no conoces a mis padres, tú no conoces a mi esposo, ¿sí? Ese es el punto. Somos llamados a estudiar, pero la verdad es que no tengo tiempo. Tú no sabes todas las actividades que yo tengo en la semana. Tengo escuela, tengo trabajo, tengo quehaceres, tengo que cuidar al perro, no sé, ¿sí? Y tenemos un perro cristiano, usted quiere estudiar. Y tú y yo somos bien buenos para poner pero porque no puedo. ¿Ya me entendiste por qué es importante este dato? Si hay alguien que te sabe decir sí se puede, ese. Entre muchos otros autores bíblicos. Y específicamente, y más aún, Cristo. Todos estos elementos nos hacen entender que lo que vamos a ver en esta carta no solamente es lo que Dios manda, sino que es posible hacerlo, aun cuando tus condiciones tú creas que no te lo permiten. Todo lo que dice esta carta, cada versículo que vamos a estar estudiando es verdad y es posible llevarlos a cabo y es posible desarrollarlos y sí se puede, por más que tú y yo pongamos traba tras traba porque no suena lógico, porque no parece ser lo correcto, porque es imposible, porque mi situación no me lo permite. No, la verdad es que estos autores te dicen sí se puede y con mi vida te lo demuestro. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el autor de esta carta? ¿Sabe quién es el autor de esta carta? En primer lugar tenemos ahí en versículos 1, que es Pablo. Tú podrás decir, bueno, pues qué interesante. Sí, lo que me interesa es lo siguiente. Pablo, y luego dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que según da piedad. La palabra que te aparece probablemente ahí en tu Biblia en español es la palabra siervo. Sin embargo, en griego existen dos palabras para hablar de servidumbre. Una palabra es escrita en el libro de Corintios hablando de la mayordomía. ¿Sale? Y cuando te piensas en un mayordomo, ¿de quién piensas? ¿Cómo te imaginas un mayordomo, Dani? La imagen de un mayordomo. ¿Cómo se te ve en la cabeza la imagen de un mayordomo? Con traje, ¿no? Como Alfred. Sí, me encanta. Sí, tú ves a Alfred, ¿no? Se ve a Batman, ¿no? Y pues ves un cuate con traje, tal vez con un pañuelo, con guantecitos blancos, ¿no? Y una charolita. Ok, esa es la palabra que nos habla de mayordomía Pablo mismo en la carta de 1 Corintios, ¿sale? Pero no es esta palabra la que aparece ahí. La que aparece es una segunda palabra en griego que es la palabra doulos, ¿ok? Doulos. La palabra doulos es una palabra que significa siervo, pero en un sentido de esclavo. Y en el contexto en el que ellos viven hay diferentes clases de esclavo. De hecho, se llaman esclavos por su grado, ni siquiera por su nombre, ¿saben? Existen esclavos de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Incluso son los esclavos, y cuando hablan de esta palabra doulos, no creas que es el esclavo que está trapeando en la casa del patrón, no. Cuando te hablo de la palabra doulos, son los esclavos que estaban en los barcos, sobre todo los barcos romanos y los barcos griegos, y tú ves no sé si te ha tocado ver esas imágenes de los barcos, esos cuates que están ahí remando, muchas veces hasta en las películas, ¿no? Esos morenitos afroamericanos, los africanos, ¿no? Que están ahí, que están remando y el otro está pegándoles con un látigo. Ese es el doulos.
Esa es la palabra con la cual Pablo se describe a sí mismo. Soy un esclavo. El esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene derechos. El esclavo cumple órdenes. ¿Sí? El esclavo cumple órdenes. El esclavo es obediente a las órdenes de su señor. Esto es importante porque el esclavo no tiene derecho para decir, hoy no tengo ganas, hoy amanecí de malas. El esclavo no tiene derecho a decir, hoy amanecí con buen ánimo, hoy no amanecí con un buen ánimo. El esclavo no tiene derecho a decir, pues, que lo haga otro. No. El esclavo cumple órdenes. Ahora, te podría parecer en este momento, qué feo es Dios, ¿no? Qué malo. Porque Dios, pues entonces es simplemente un cuate que está latigando a los cristianos para que cumplan lo que quieren. Bueno, nota lo que dice Éxodo, capítulo 1. Éxodo 1, versículos 15. Te voy a leer desde versículos. Te voy a leer desde 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, hablando de los egipcios sobre el pueblo de Israel, de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. ¿Cómo? Eso es esclavitud, con dureza, ¿sí? Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual ¿qué hacían? Los obligaban con rigor. Pero si tú te das la oportunidad de leer Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, te darás cuenta que Dios le está diciendo a Moisés, ve y saca a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Cambiamos el servicio de los egipcios por el servicio a Dios. Solamente que ¿cómo es el servicio a los egipcios? ¿Cómo es ser esclavo de los egipcios? Según el texto. Es duro, ¿verdad? Es duro, con rigor. ¿Y cómo es el servicio a Dios? Como una fiesta. Nota lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Perdón, capítulo 6. Disculpa. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 20. Esta es la misma palabra que aparece en tu pantalla esta mañana. Porque cuando erais dulos, esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. La pregunta es, ¿servirle al pecado te gusta y te funciona? ¿Te trajo cosas buenas? ¿Te trajo la paz que anhelabas, el gozo que anhelabas? ¿De verdad te trae la satisfacción que tú esperas que te traiga? Y muchos creen esta mentira, ¿sale? El pecado te va a ofrecer mucho, te va a dar muy poco y el costo va a ser bien alto. Y de todo lo que tú esperas que te dé placer, gusto, deseo, deleite, amor, pasión y todo lo demás, versículo 21 hace una pregunta. Pablo, ¿qué fruto tienes de aquellas cosas que lamentablemente ahora te avergüenzan? ¿Te trajo algo positivo? ¿Te dejó algo? ¿Te quedaste con mucho? Pues no, ¿verdad? Más bien ahora que han sido libertados del pecado y hechos, y aquí existe esta palabra. Esta es de hecho la palabra que tú tienes ahí en el versículo 22, es la misma palabra que tú tienes en pantalla. Hechos dulos de Dios, siervos o esclavos de Dios, tienes por tu fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga, ¿cómo crees que paga el amo pecado? El amo que se llama pecado. Muerte. Pero servir a la justicia, servir a Dios, ¿cómo es? Es vida eterna en Cristo. Y otra vez, Efesios 2, ¿vale? ¿En dónde está esa vida eterna? En una oración bien bonita. No. En Cristo
Jesús. Estar unido a Cristo. Entonces regresamos a este punto en Tito 1. ¿Cómo es el servicio al pecado? Mal. Pero ¿cómo es ser esclavo de Dios? Según Romanos capítulo 6, versículo 21. Te da vida eterna, ¿no? No suena tan feo, ¿verdad? La diferencia no está en la esclavitud. Eres un esclavo. Pablo dice, soy esclavo, regresa a Tito. Pero la diferencia no es que no seas esclavo, que Dios te haya hecho libre. Gálatas, que Dios te haya hecho libre y entonces tú tienes el derecho de hacer tu vida como sea. No. Dios te dio libertad para que ahora le sirvas a Él. Te libera del pecado para que ahora le sirvas a Él. Y la diferencia, tú dirás, pues qué feo, pasamos de una esclavitud a otra. Sí, pero la diferencia está en cómo es el amo al que ahora sirves. Es bueno, ¿sale? Es bueno, es amoroso, es piadoso, es bondadoso, es misericordioso, da gracia, está pendiente de ti, ¿ok? Suple necesidades, te escucha, está cerca de ti. Este es el amo que ahora nosotros servimos. Entonces, este es un elemento súper importante a lo largo de la epístola, porque tú vas a decir, las cosas que están aquí escritas, no las quiero hacer, no me gustan. Las que vamos a estudiar, no, tal vez muchas no te van a gustar. Pero si tú entiendes, yo soy libre para poder ahora servir a un Dios bueno, amoroso, piadoso, bondadoso, misericordioso, de gracia, que quiere lo mejor para mi vida. Entonces lo que Él te pida hacer no va a ser complicado. Como diría Celia hace rato, estás en su amor, ¿no? Y entonces ahora vas a poder hacer lo que dice el texto con más facilidad. Pero si tú no eres un esclavo de Dios esta mañana, en ningún sentido lo que hablemos te va a funcionar. Y en ningún sentido lo que hablemos te va a servir y lo vas a aceptar. ¿Sale? Te va a hacer un choque en la cabeza, te va a crear un tope. Para ti va a ser un tope bien feo lo que vamos a ver. Pero para aquel que es un creyente esto va a ser sencillo de hacer. ¿Ok? ¿Quién es el receptor? Es un hombre llamado Tito. Tito era un gentil convertido. Tito era un gentil convertido. ¿Qué queremos decir con un gentil? En el contexto bíblico, ¿quién es un gentil? Toda aquella persona que no es judía. ¿Sale? Llámale como sea. Llámale italiano, llámale griego, llámale persa, llámale mexicano. Bueno, no existe en ese momento, conocido en ese momento el continente americano, pero ¿quién es un gentil? Toda aquella persona que no es judía. ¿Sale? Porque esto es importante. Otra vez, ¿por qué te importaría que sea un gentil que es convertido? Porque esta persona ha sido enseñada e instruida en todas las enseñanzas y filosofías de griegos y de romanos. Pero a pesar de eso, ahora que es un creyente, Tito es un caso ejemplar de una conversión y de una verdadera santificación. Así que la persona que va a practicar esto, o sea, también otra persona, aparte de Pablo, es una persona que se llama Tito y que puede decir, sí se puede. Sí se puede vivir de la manera en que te piden que vivas en el peor contexto. Sí se puede. Sí se puede en tu escuela. Sí se puede en tu casa. Sí se puede en tu trabajo. Sí se puede en tu colonia. Sí se puede. Y este gentil es la muestra. De hecho, es un caso ejemplar. Nota lo que dice Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3. Gálatas 2, 1 al 3. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
En Hechos capítulo 15, te lo leo, Hechos capítulo 15, versículo 2, dice lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Es un gentil que ha sido convertido al cristianismo y que ahora vive fielmente para Dios. ¿Sale? Ahora, vamos a avanzar rápido. Pablo encargó a Tito que fuese su representante en muchas de las tareas difíciles. Tito, para que entiendas quién es esta persona, es un chamaco, es un joven, aproximadamente unos 25 a 30 años en ese tiempo, 30 años aproximadamente, ¿sabes? Pero Tito fue encargado para que representara a Pablo en las tareas más complicadas de ese tiempo. Una de ellas es la colecta corintia. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 8, versículo 6. ¿Okay? Vamos a estar ahí en Corintios en unos versículos, ¿sale? 2 Corintios capítulo 8, versículo 6. Te voy a leer desde el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros, entre ustedes, esta obra de gracia. Versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para con ustedes. ¿Ok? Y versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a ustedes, hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Ok? Ahora, quiero leerte otro asuntito antes de explicarte lo que está pasando aquí. Nota lo que dice capítulo 2, versículo 13. ¿Ok? Era responsable de la colecta, y ahorita te voy a explicar todo esto rápido. Pero nota lo que dice 2:13. Te voy a leer desde el versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Si sigues ahí, 7:6. 7 capítulo 7, versículo 6. Pero Dios, te voy a leer desde 5 para entender. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Ahora, para no leer todos los versículos que están aquí, ahora te lo explico. Si tú lees la primera carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que toda la carta es puro regaño, ¿sale? Puro regaño. Regaño de doctrina, regaño de que problema que no han hecho lo que se les pide hacer, regaño de que están permitiendo el pecado en la iglesia, regaño de que se están peleando entre ellos y pues ahora Pablo tiene que estar mediando entre ellos porque todos piensan en sí mismos, son bien egoístas y unos dicen que comer carne no se debe, otros que comer carne sí se debe y tienen un montón de problemas. Es regaño por todas partes. Ahora, si tú lees la carta, no solamente está aplagada de regaño, sino que está plagada de sátira y plagada de ironía y de sarcasmo. Segunda carta de los Corintios. ¿Quién crees que lleva esa carta? La primera carta, el que llevó esa carta fue Tito. Y entonces Tito va y les deja esa carta. Y todos la leen. Y Pablo está preocupado. Si ya leímos capítulo 2, 13 y capítulo 7, ¿cómo estaba Pablo? Dice que tenía temor, ¿verdad? Que su espíritu no estaba tranquilo. Si sigues ahí en 7, ¿qué es lo que dice? 7:5. Vinimos a Macedonia, pero ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo estábamos atribulados de fuera, conflictos de dentro y temores. ¿Por qué crees? Porque manda a Tito y Tito no regresa. Y Pablo dice, yo los regañé en la carta, les dije cosas muy duras
Y falta que estos cuates hayan hasta matado a Tito. Y no lo encontramos, ¿sale? Literalmente Pablo va hasta Macedonia y dice, a ver, ¿dónde está este cuate? Porque no lo encontramos y ya me estoy preocupando. Y hasta que Pablo se le bajó el susto, fue hasta versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de... Cuando vi que llegó Tito, ay, sí está bien. Entonces, sí, palabras más, palabras menos, pero esta es la idea, ¿sale? Entonces, esto es lo que está pasando. Ese es Tito, alguien que se rifa a los trancazos, alguien que no le tiene miedo a lo que va a pasar. Y lo peor de todo es que todavía la segunda carta hasta les pide dinero. Pablo ya los regañó en la primera carta y la segunda les pide dinero. Porque hay un problema en Jerusalén y dice, pues cállense, ¿no? Hagan una ofrenda y vamos a ayudar a los de Jerusalén. Y Pablo está bien preocupado, pero ese es Tito, alguien que no le da miedo. ¿Eso va a ser importante para la carta? Sí. Una vez más, va a haber muchas cosas muy prácticas que vamos a ver. Y lo peor que necesitamos es gente que tenga miedo de practicar lo que la Biblia dice. Y Tito es un ejemplo de valentía. No solamente de que se puede hacer, sino de que para hacer lo que dice la carta de Tito y todo lo demás de la Biblia, se necesita valor. Se necesita valor. Necesitamos en nuestra iglesia cristianos valientes, ¿sale? Necesitamos en nuestra iglesia cristianos valientes. Ahora, no te estoy hablando de un cuate que tiene 60 años, ¿sale? No te estoy hablando de alguien que ya no tiene nada que hacer de su vida, alguien que ya hizo sus deseos, ya hizo sus placeres y ahorita ya pues vamos a chochear con la vida cristiana, porque así no es. Él, a pesar de que es una persona joven, en su juventud, Tito es un ejemplo de madurez espiritual, es un ejemplo de fidelidad, es un ejemplo de autoridad, porque se va a enfrentar a muchas personas y va a tener que mostrar autoridad, ¿verdad? Ya. Es un ejemplo de madurez espiritual, es un ejemplo de fidelidad, es un ejemplo de autoridad y tiene cualidades excepcionales. Cualidades como la valentía, pero que al mismo tiempo está acompañada de tacto. Tiene que decir y sabe lo que tiene que decir y va a ser firme. Y la Biblia es firme en lo que dice. Pero tampoco se trata de que en nuestra iglesia estemos llenos de solamente gritos y con una forma grosera de decir las cosas, porque hasta eso Tito, al mismo tiempo que es valiente para decir, firme con lo que tiene que decir, también es una persona que tiene tacto para decir las cosas y tiene ingenio, es ingenioso, ¿sale? Entonces necesitamos cristianos de este tipo en nuestra iglesia. Necesitamos cristianos que sean maduros espiritualmente. Puedes tener 15, 17, 18, 20, 21 años, 30 años y puedas pensar la vida cristiana es para viejitos, pero no, la vida cristiana, aún con tu juventud, puedes ser una persona muy madura espiritual, puedes ser fiel, puedes ser una persona que tenga autoridad espiritual. La palabra anciano en la Biblia no necesariamente significa una persona de edad avanzada, sino una persona que sea madura en su vida espiritual. Y necesitamos cristianos con valentía, al mismo tiempo con tacto. ¿Quieres enseñarle a otros? Enseña, ¿sale? Pero ¿qué vas a necesitar? Primero, vive y después predicas, ¿sale? Vives y enseñas. Ahora van las dos de la mano, una de la otra, pero vives y enseñas, ¿sale? Y cuando estás viviendo vas a saber que es fácil ser valiente para hacer lo que tienes que hacer. Y vas a poder expresarlo y enseñarlo a otros con amor y con tacto. Y tal vez nos hace falta, ¿no? Tal vez nos hace falta entre hermanos. No hablo de hermanos de iglesia, sino con tu hermano, con tu hermana en tu casa. Tal vez nos hace falta con nuestros hijos saber cómo comunicar las cosas. Tal vez nos hace falta hacia nuestros padres, aun cuando ya ellos piensen más lento de lo que tú y yo pensamos. Y tal vez nos hace falta saber cómo comunicar las cosas que a nuestra juventud vemos.
Tal vez nos hace falta, ¿no? Porque tú eres hombre en casa. Tal vez tú eres el esposo. ¿Cómo estás comunicándote? Tienes mucha autoridad, pero tal vez te está faltando tacto e ingenio. Tal vez nos hace falta de parte de las esposas. Y en la iglesia también. ¿Sale? Estas características son importantes para cada uno de nosotros. ¿Sale? Las circunstancias de esta carta. Vamos a casi ya concluir esta mañana. ¿Sale? Las circunstancias de esta carta es ayudar a Tito en el proceso de su liderazgo y de enseñarle a confrontar el pecado en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el asunto principal de la carta de Tito? ¿Qué es lo que más estamos tratando en la carta de Tito? Madurez y sobriedad espiritual, una forma de vida, y estas van a ser el resultado o resultantes de una doctrina correcta. Otra vez, lo que decíamos en el tiempo de adoración, si tú no conoces la doctrina, de nada va a servir lo que te estamos diciendo ahorita, y tu vida va a ser una vida de constante pecado, impiedad, y vas a terminar cayendo hasta en herejías doctrinales posteriormente. Tú necesitas la doctrina, y esta carta está plagada de doctrina, ¿sale? Esta carta está plagada de doctrina. La doctrina es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestro cambio y para desarrollar una vida correcta como creyente. Y lo que ellos no tenían en Creta era una buena doctrina. Por lo tanto, no son maduros y por lo tanto no son sobrios. ¿Sale? ¿Cuál es la preocupación de esta carta? La preocupación principal de esta carta es que la iglesia de Creta, su estilo de vida personal es un asco. ¿Ok? En la práctica, su vida es un asco. Nota lo que dice capítulo 2, versículo 5. ¿Qué es lo que Pablo quiere hacerle entender a Tito? Que él tiene que estar exhortando, que él tiene que estar diciendo. ¿Ok? Él tiene que, con su vida y la vida de los creyentes de su iglesia, corroborar que la doctrina es correcta. Capítulo 2, versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que... ¿Cuál es el punto de todo esto? Que la palabra de Dios no sea... El punto no es solamente que seas bueno o buena. El punto está más alto que tú. Y el punto es que la palabra no sea desacreditada. Versículo, ahora no solamente es a las esposas, vamos a ver en capítulo 1, toda la sección de capítulo 1, versículo 5 hasta el final. Tú podrás decir, ay, bueno, mira, las esposas. No. Nos vamos a chutar desde capítulo 1, versículo 5 hasta el final del capítulo, que es hombre, hombre, hombre. La figura representativa e importante en la conducta en casa y en la iglesia y en la sociedad es el hombre. La mujer es importante, versículo 5, y es lo mismo para que la palabra no se desacredite. Versículo 8. ¿A quiénes más? A los jóvenes, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. A los trabajadores, tal vez tú ya, no solamente hombres, no solamente mujeres, no solamente esposas, no solamente jóvenes, trabajadores, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Con qué propósito? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y porque al final deben reflejar la salvación que ellos supuestamente profesan, ¿verdad? Porque decimos ser salvos, decimos ser cristianos, decimos venir a Dios proveerá. Pero nuestra vida fuera de Dios proveerá deja a veces mucho que desear. ¿Sale? Entonces necesitamos una vida que profese y corrobore la fe que decimos tener. Nota lo que dice capítulo 3, versículos 3 al 8. Porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Pero para qué?
para que justificados por su gracia, conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, tú dices creer en Dios, espero que sí esta mañana, pero si tú dices creer en Dios, ¿para qué? Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ya dices que eres cristiano, ya dices que eres algo laico, ¿ok? Dices que conoces Biblia y conoces un poquito de doctrina, ok, muy bien. En palabras de Quique Torres, estás nivel demonio, ¿sí? O sea, estás a nivel demonio. No me impresiona esa parte. Que si tú ya dices eso, procures ocuparte en buenas obras. ¿Y cómo termina el texto? Estas cosas son buenas. Y no solo son buenas. ¿Qué crees que es lo que quiere Dios para ti? Que sean útiles para ti. Dios no te quiere ver como una persona miserable, frustrada. Dios quiere lo mejor para ti. Y si tan solo te dieras cuenta que lo que Dios te pide no solamente es bueno, sino porque es para darte una vida buena, llena de felicidad, de gozo, de plenitud, de satisfacción, de tranquilidad, de paz, que puedas llegar a casa y dormir con toda la paz correcta, y que puedas ver tus hijos creciendo correctamente, y tú como joven puedas estar disfrutando de una buena juventud, de una buena adolescencia, y que todo lo que Dios te pide no es para frustrar tu vida, sino para hacerla mejor. Pero tú y yo queremos todo lo contrario. Queremos, como ese hijo pródigo, dame lo que yo tengo que recibir y yo decido qué hacer con ello. Y pregúntale al hijo pródigo cómo le fue. Terminó buscando la vil comida de los cerdos para medio poder satisfacerse. Cuando Dios lo que quisiera darte es lo que Él dice: en la casa de mi Padre muchos viven mejor de lo que yo estoy viviendo ahorita. No solo va a ser bueno, te va a ser útil. ¿Cuáles son los conceptos más importantes de esta carta? La palabra buenas obras. Esta carta tiene 3 capítulos. 7 veces en esta carta se repite la frase buenas obras. 7 veces se repite la frase o la palabra obediencia, o por el contrario, su antónimo, desobediencia. 7 veces se repite en esta carta la palabra lenguaje. 5 veces se repite en esta carta la palabra sano. ¿Ok? Lo que es sano en tu vida, una vida sana y correcta. La palabra, literalmente palabra, hablando de la escritura de la Biblia, se repite 5 ocasiones. Y la palabra salvador y salvación, o el término salvación, se repite 8 veces. ¿Qué te dice esto? Es una carta muy pequeña, 3 capítulos, pero que en 3 capítulos está diciéndote y diciéndote y diciéndote: eres salvo, se supone que eres salvo por la salvación en Cristo, por lo que tú gozas en Cristo de salvación. Se supone que por este punto todas las demás deben de estar funcionando. Eres llamado a buenas obras, eres llamado a obediencia, eres llamado a una palabra correcta, al lenguaje, eres llamado a depender de la palabra de Dios para que tu vida sea sana. Son conceptos importantes. Y puedes leerlo. Te invito a leer la carta y con un marcador o un lápiz, si tú quieres, búscalas. ¿Cuáles son las palabras repetidas? Te vas a dar cuenta que estas son las que más se están repitiendo. ¿Sale? La palabra de Dios y la gracia de Jesucristo tienen un papel sumamente vital, importante en el desarrollo de una iglesia sana. De hecho, ¿cómo dice el texto? Versículo 3 de capítulo 1. Gracia, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y de nuestro Señor, de Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
La palabra de Dios y la gracia de Cristo van a jugar un papel sumamente vital para una iglesia sana, y espero que tengamos una iglesia sana. ¿Sale? Es una iglesia que está empezando, es una iglesia que está construyendo apenas, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Es una iglesia que está empezando, y es desde ahorita donde deberíamos establecer buenos fundamentos y buenos cimientos. Porque esto va a ser muy crudo si llegamos a 10 años, a 15 años, como muchas iglesias pueden tener aquí en esta ciudad, y que estén totalmente perdidas. Y que hables con creyentes de otras iglesias que tienen muchos años, pero que sus vidas están totalmente mal. ¿Sale? Necesitamos una iglesia sana. Y es mejor que empecemos desde ahorita. Esto nos va a llamar a vivir una vida en buena manera, con las obras. Tito debe aprender a dirigir la congregación, ayudándose de la misma congregación. Ahora, ¿de quién depende que nuestra iglesia sea sana? De todos nosotros, ¿sí? Esto no depende solo de mí y de que yo pueda ir a tu casa, visitarte o darte unas palabras bonitas, ¿sí? No, esto no se trata de eso. Esto no se trata solo de venir una vez a la iglesia, no. Esto se trata de que la iglesia esté colaborando y cooperando, cada miembro, desde el más chico hasta el más grande. No importa si tú eres hombre, mujer, esposo, esposa, padre, hijo. Si tú eres parte de esta iglesia, tu responsabilidad, o tienes una responsabilidad con esta iglesia, como tu iglesia local. Y para poder desarrollar una iglesia sana, necesitamos la colaboración de todos. Todo capítulo 1 y capítulo 2 es eso. Vamos a ver que todo capítulo 1 y 2 son las personas que están en la iglesia. Tu desarrollo en esta iglesia es importante. Y lo platicaba con alguien. Nuestra vida como creyentes está unida vitalmente a nuestra vida como iglesia. ¿Sale? No eres llamado a vivir en aislamiento, eres llamado a vivir en comunidad, y tu comunidad se llama Dios Provera. ¿Sale? Entonces, para hacer una iglesia sana necesitamos que toda la iglesia esté colaborando. Así que Pablo promueve a través de esta carta y a Tito a ver y disfrutar de la gracia de Cristo. A ver y disfrutar de la gracia de Cristo. El poder ver la gracia. El poder ver la gracia a través de las enseñanzas, a través de la predicación, a través de la exposición, a través de la consejería, a través de muchos eventos prácticos de la iglesia. Vamos a poder ver esa gracia, pero también disfrutarla en la intimidad. Y cuando hagas eso, entonces vas a poder rechazar una vida en rebeldía. Lo que dice 2:16, ¿verdad? Una vida en rebeldía, una vida en libertinaje, una vida reprobada, una vida en insensatez. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? Si a ti te cuesta tanto trabajo desechar esa clase de vida, ¿por qué crees que sea? Tal vez es porque antes de llegar aquí, puntos unidos, tal vez te hace falta ver y disfrutar de la gracia de Dios. ¿Por qué crees que hace la gracia? Capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para... Ok, ya te salvó, ¿verdad? Ay, gracias a Dios, ya me salvó, ya conocí la gracia. Sí, bien, pero ¿qué crees? Ahí no terminan las cosas. Versículo 11. Manifestada a todos los hombres, pero ¿qué crees? Esa gracia que te salva es la misma gracia que ¿qué crees que hace? Versículo 12. ¿Cuál es la primera palabra? Enseñar. Te enseña. ¿Verdad? Qué bien que ya vas al cielo. ¿Qué estás haciendo aquí en la tierra? Antes de decir que vas al cielo, dime si tu vida, que dices que vas a tener en el cielo, se avala con lo que estás haciendo aquí en la tierra. Y para eso vas a necesitar la gracia. La gracia que te salva es la misma gracia que te va a enseñar a dos cosas: a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Y a qué más? ¿Cuál es la segunda? Y a vivir, ¿cuándo? En el cielo, en las calles de oro. No. ¿Cuándo te enseña a vivir? No me mires a mí, el texto tiene mucho que decir. El texto dice la verdad. En este siglo XXI. ¿Y cómo? Sobria, justa y piadosa.
Ahora sí, aguardando la esperanza y la salvación gloriosa. Doctrina y gracia. Gracia y doctrina. Me llama la atención esto porque la palabra doctrina, ¿sabes tú qué es enseñanza? Porque lo hemos enseñado mucho en la clase de doctrina. Sabes que la palabra doctrina es enseñanza. Pero la palabra doctrina en griego ahí literalmente es didascalia. ¿Ok? Didascalia. Doctrina, enseñanza, instrucción. Tal vez te suene la palabra didáctico, ¿verdad? ¿Qué es algo didáctico? ¿Mande? Estructurado para tener un fin en sí mismo. Estructurado para que tenga enseñanza práctica. A sencillas cuentas. Que lo que te has aprendido, lo que estás enseñando o aprendiendo, se aplique. Algo didáctico. Esa es la palabra. ¿Qué crees que necesitas tú como iglesia? Lo que necesita la iglesia es enseñanza, y lo que necesita la iglesia es doctrina basada en la palabra. Nuestra iglesia tenemos una bonita música, damos gracias a Dios por ello, ¿sale? Pero esta iglesia no se fundamenta en la música. Tenemos un bonito auditorio, ¿verdad? Lo que quedó más bonito como estaba ahorita, ¿verdad? Que los que ya son de tiempo lo podrás ver, ¿verdad? La gran diferencia que hay ahorita. Tenemos un bonito auditorio que viene, pero nuestra iglesia no se fundamenta en este auditorio y en estas cosas. ¿Sale? Nuestra iglesia no se fundamenta en pantallas, no se fundamenta en música, no se fundamenta en tiempos de cantos, no se fundamenta en eso. Nuestra iglesia y tu vida, espero, se fundamente en la palabra y en la doctrina basada en la palabra, porque nuestra conducta va a acreditar o desacreditar lo que dice la palabra. La manera en cómo vivimos, nuestra conducta, nuestro lenguaje, nuestro espíritu, nuestra forma de ser en casa, nuestra forma de relacionarnos en el matrimonio, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro YouTube y lo que vemos, todo lo que está relacionado con nosotros, nuestra relación en sociedad, nuestra relación en la iglesia, todo esto lo que hace es acreditar o negar nuestra profesión de fe y la doctrina del Evangelio mismo. Tu vida lo que puede hacer es que digan cosas buenas de Cristo, o tu vida puede hacer que la gente esté diciendo maldiciones de Cristo. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para buenas obras. No somos salvos por lo que hayas hecho. Eres salvo por lo que Cristo hizo por ti, pero sí eres salvo para hacer cosas por Cristo. Así que vamos a terminar con una parte didáctica. ¿Te late? Vamos a terminar con una sección muy didáctica. ¿Cuál va a ser el tema de la carta de Tito? Vamos a ver un subtema específico por cada sección, como vimos en la carta de Gálatas. Pero ¿cuál es el tema de la carta de Tito? Este es: en Cristo soy llamado a una conducta sana en medio de una cultura pagana. Sí se puede. Sí se puede. ¿Ok? Pero vamos a terminar haciéndolo didáctico. Una buena amiga, me compartió hace muchos años en la escuela una manera de poder aprenderme diferentes temas que a mí se me complicaban. Pedagoga, por cierto. Y me enseñó una buena manera, que era con mímicas. Y créeme que se me olvidaron muchos que no los hice con mímicas, pero el que ella me enseñó, Primera de Pedro, el tema de Primera de Pedro me lo enseñó, y no se me olvida hasta el día de hoy. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Así que ayúdame esta mañana, tú junto conmigo, y vamos a aprendernos esto, porque espero que te lo lleves bien clavado en la cabeza y en el corazón también, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo. Necesito tus manos al aire, ¿sale? Necesito tus manos al aire. Vamos a aprendernos este tema, vamos a aprenderlo. Un poco ridículo, pero vas a ver que no se te va a olvidar. ¿Sale? En Cristo soy llamado
a una conducta sana en medio de una cultura pagana. ¿Fácil? Fácil. En Cristo soy llamado a una conducta sana en medio de una cultura pagana. ¿Alguien ya se lo puede decir completo? ¿Ya lo podemos decir? En Cristo. De nuevo, una vez más, todos juntos. Una vez más y con esto terminamos esta mañana. Una vez más y con esto terminamos esta mañana. En Cristo soy llamado a una conducta sana en medio de una cultura. Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la iglesia. Gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos y hermanos que han estado aquí este día y cristianos, Señor, que desean honrarte, que desean conocerte. Estoy seguro que hay varios aquí, Señor, que su corazón quiere saber más de ti. Están hambrientos por saber más de ti y conocerte, y al conocerte poder reflejarte mejor y disfrutar de esa vida que tú tienes preparada para ellos. Oro, Señor, por todos aquellos que estamos en esa condición, que lo que hemos visto esta mañana, esta introducción, aunque tal vez no hemos adentrado todavía en el texto, sea de impacto a nuestra vida, Señor, que no vayamos solamente con información de esta carta, sino que realmente entendamos que tú quieres hacer algo bien precioso con Dios proveerá. Quieres hacer algo bien hermoso, Señor, con las vidas de cada uno de nosotros, en la adolescencia, en la juventud, como señoritas, como jóvenes, como adultos, como matrimonios, como trabajadores, Señor, y que necesitamos estar viviendo lo que tu palabra dice, para que entonces cuando le hablemos a la gente, nuestras palabras sean avaladas y corroboren, Señor, que la doctrina es verdad, que tú cambias, que tú salvas, que tú redimes y que tú transformas vidas y que haces algo bien bonito y maravilloso, Señor, de ellas. Oro por la iglesia, oro por este tiempo y oro, Señor, porque puedan poner en su corazón, mis hermanos, el estar aquí, Señor, a través de estos 3 capítulos, estudiarlos juntos y desear ver sus vidas cambiadas por lo que hay en estos pasajes, Señor. Gracias por tu gracia y oro por aquellos que tal vez esta mañana puedan decirse, pues tal vez mi vida no ha corroborado nada, tal vez mi vida está bien mal y mi vida ha dejado mucho que desear y mi vida no va acorde con lo que digo ser en el interior. Oro por ellos, Señor, oro por esa persona. Dale humildad en su corazón este día y que entienda que sin Cristo en él, en ella, nada de lo que veremos en esta carta tendrá sentido. Que está perdido, que está lejos y que solo va a disfrutar de unas viles albarrogas de cerdo que el mundo ofrece, en vez de disfrutar de una buena vida plena y gozosa y dichosa en Cristo. Oro por esta iglesia, oro por mí, oro por cada uno de nosotros, Señor. Trata con nuestras vidas y ayúdanos a practicar esto. En Cristo oramos y te damos gracias. Amén.